a Mira Tú, el espacio del defensor del televidente del Canal 29 de la Universidad de Cartagena, donde no solo atendemos todas tus quejas e inquietudes, también te enseñamos a ser mejor televidente. Soy Gina Hernández y en esta entrega de Mira Tú daremos una mirada al papel que han desempeñado los negros en la televisión colombiana. Recuerda que tus dudas y sugerencias puedes transmitírnoslas a nuestro correo electrónico televisión@unicartagena.edu.co, en el buzón de quejas de www.unicartagena.edu.co, y también puedes visitarnos en Facebook y en @canaludctv. Si las palabras tienen un alto significado, ¿qué decir de las imágenes? Hay un refrán que reza: una imagen vale más que 1000 palabras. Partiendo de esta base, la televisión es un medio que crea costumbres, crea estereotipos y percepciones. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué propone o qué nos quiere vender un programa de televisión? Los invito primero a que pensemos qué significa ser negro y cómo nos vemos en la televisión colombiana. Desde los inicios de la televisión colombiana en 1954, las comunidades afro e indígenas fueron representadas de manera desigual en comparación con el resto de la población nacional. ¡Hola! Pues de maleducado, hombre, no le he enseñado, es que en sus colegios no le enseñaron a saludar, a decir buenas noches. No, porque yo estudié por la mañana. Eso con la vaina firme. Después de largas luchas por el respeto a la dignidad humana, la discriminación racial sigue siendo un fenómeno latente en nuestra sociedad, que no solo se visualiza a través de los mecanismos de exclusión, sino también por los medios de comunicación, lo que se denomina discriminación simbólica o mediática. ¿Cómo amanece Augusto? Igual. Al analizar los contenidos audiovisuales que se transmiten por la televisión colombiana, es notoria la discriminación y la exclusión de las comunidades afro e indígenas. El por qué la mayoría de protagonistas de telenovelas y presentadores son blancos y los afro e indígenas son representados como sucios, delincuentes o ignorantes. La respuesta podría ser que en nuestra sociedad existe un imaginario que categoriza como inferiores a las personas que no son de raza blanca. Ese imaginario es propio de los españoles del periodo colonial y recientemente de la estereotipación que se origina en el cine norteamericano. Nadie sale aquí hasta que no termine la pelea. Los he reunido porque quiero que practiquemos un poquito la costeñidad. Hombre, Patricio, trata la seriedad con tanta clase que da. Respirando la brisa. Y sobre todo, bien despacito. ¡Ay! Vaya, ¿qué le pasa, huele? No, es que así hacen los costeños. La televisión colombiana es reflejo de fuertes regionalismos. Por lo general, los contenidos audiovisuales se producen desde los ideales del interior del país, excluyendo la costa pacífica, la costa caribe y la región amazónica. Los programas y telenovelas de los grandes canales de televisión desconocen, en algunos casos, la diversidad étnica de nuestro país, lo que hace que la televisión sea excluyente y reproduzca ideas discriminatorias de nuestra sociedad. Tú te me quedas allá. A ver, ¿con quién peleo que solo costeño veo? Con la Ley 1482 de 2011 se penalizó el racismo en Colombia. Sin embargo, existen propagandas o programas televisivos que ubican a la población afro e indígena en una posición inferior a la del resto de la sociedad. La televisión como escenario sociopolítico debería garantizar el respeto por la dignidad humana. Mira Tú le preguntó a los cartageneros por qué creen que la mayoría de la gente que ve en la televisión son blancos, y eso fue lo que respondieron. Me gustaría que en la televisión colombiana hubiera más participación de la raza negra, porque es nuestra raza. Queremos que la conozcan más, que le den más protagonismo y que le den mucha más oportunidad, porque también tienen tanta capacidad como la tiene la otra raza. La televisión crea, al igual que todos los medios de comunicación, unos imaginarios que, buenos o malos, hacen parte del proceso comunicacional, por lo que es indispensable que se cree una cultura audiovisual incluyente, que reconozca y dignifique la diversidad étnica y cultural del país. Como sirvientes, con papeles secundarios y sin importancia en las tramas. Esas fueron las primeras apariciones de los negros en la televisión colombiana. Este discurso manejado desde los medios impacta en la sociedad. Por eso, en Mira Tú le preguntamos a los expertos cómo ha influido este discurso mediático en la construcción del imaginario de la población afro y cuál es el motivo de la exclusión de los negros en los medios. Prestemos mucha atención a la siguiente nota. Tiene que estar feliz.
esta tiene que ser la noche más feliz de su vida. La televisión como medio masivo de comunicación crea estereotipos. Dichos estereotipos suelen definirse en determinados patrones o estándares que tienen que ver con la belleza, el grado de cultura, el color de piel, entre otros. Este último, el color de piel, genera un fuerte debate, sobre todo si se deben tener en cuenta los contenidos televisivos existentes. Desde el comienzo de la televisión en Colombia, que vino desde la administración de Rojas Pinilla, básicamente la función del negro ha sido muy marginal. En las producciones, tanto lo que se llaman dramatizados, asimismo como en noticieros, asimismo como en otro tipo de programas, han sido realmente muy escasas. Solamente en los últimos años, y básicamente podríamos decir que desde los años 80, con producciones tales como La Pezuña del Diablo, con producciones como Azúcar, Los Colores de la Fama, etcétera, otra serie de seriados nacionales, comenzó a tener, digamos, unos mayores elementos de relevancia y de visibilización en términos generales. No obstante, todavía hay mucho que hacer al respecto. Hoy en día hay unas dinámicas muy importantes que se están dando en el país con los grandes canales nacionales privados y pues esperamos que, digamos, que esa visibilización sea mucho más contundente, protagónica en el futuro. Discurso televisivo que ha influenciado de una u otra manera a la población afro, quienes a lo largo de la historia se han puesto a reflexionar si pertenecen o no a ese estándar de belleza creado por la sociedad y que se manifiesta a través del lenguaje televisivo. Digamos que los roles que por lo general desempeñan han sido muy estereotipados y han sido estereotipantes. Digamos que el negro como alegrador de la vida, es decir, aquel que está siempre en el entretenimiento, siempre son bufones, siempre son cuentachistes, y como esos tenemos al negrito Palomino, no sé si se acuerdan, en Sábado Felices en los años 70 y 80, pero también tenemos a lo que son los roles de servidumbre, como es el chofer, la esclava, es la criada, es la ama de llaves, etcétera, etcétera, en las diferentes producciones dramatizadas. Lo que básicamente implica o da siempre a conocer en la sociedad de que los negros y las negras solamente pueden servir para este tipo de roles en sus contextos sociales. Pero no joda, ¿quién es que te quería coger? Mío, no le voy a poner la mano a mi hermana hoy, si no le estaba tocando nada a tu hermana. Series, novelas y comerciales están siempre a la orden del día con un mensaje directo que contiene una simbología específica, especialmente el color de piel. Por tal motivo, las personas que no se sientan identificados toman un camino alternativo, la autonegación. Mira Tú consultó a los televidentes. ¿Cuáles han sido las apreciaciones respecto a la población afro que la televisión les ha mostrado? Hay muchos estereotipos, se les mira como violentos, no sé, como digamos que no hay una buena imagen porque se les ubica siempre en sectores demasiado populares, pero nunca ves una serie, por lo menos actuales, donde haya otros espacios. Siempre ha sido racista la televisión, pues es como algo cultural que siempre ha venido. Lastimosamente se reproducen muchos esos estereotipos de delincuencia, del antihéroe, del antisocial, de la social, del que necesita corrección, del que necesita incluso ayuda. Siempre aparece como la víctima, como el victimario o como la víctima, pero nunca aparece en lugares que esta sociedad considera de privilegio. En realidad los imaginarios que transmite la cultura occidental a través de la población negra, y no solo la población negra, sino la población étnica, está muy amañada a estrategias de poder y de control social. Entonces, venderlos como minorías, pero no, digamos, no reivindicando derechos, sino manteniéndolos como minoría, es algo para mí perverso y hasta denigrante. Es así como hoy en día muchos ciudadanos conscientes de este tipo de estigmas buscan concienciar y abrir un espacio de igualdad y respeto por las diferencias, no solo dentro de la sociedad, sino también ganar espacios más equitativos en los medios de comunicación.
Vamos a una pausa. Recuerden, esto es Mira Tú, el espacio del televidente del canal de la Universidad de Cartagena. Porque en Mira Tú nos acercamos a la academia. Hoy el profesor Chica nos trae un tema muy interesante. Presten atención a esta su sección, Pantalla Chica. Desde que se inventó el cine y después de la aparición de la televisión en nuestra sociedad, siempre ha habido una inquietud en los comunicadores sociales, los creativos, los periodistas, por presentar la realidad tal cual. Hasta tal punto, pues, que el formato de los reality shows se ha hecho bastante popular. Bien, en esta ocasión les vengo a decir que el fundamento de los reality shows es la ficción, porque en efecto se trata de una falsa realidad. Así tenemos un antecedente bien importante en los años 90 del siglo XX, cuando aparece la película La Bruja de Blair. Realmente es un falso documental. En este falso documental encontramos a un grupo de muchachos que se extraviaron en un bosque, y hay un espíritu de una bruja malvada que los va eliminando y los va asesinando uno tras otro. Encontramos que la forma de la cámara es subjetiva, es decir, los planos son cerrados, casi siempre son de noche y son cámaras sostenidas en la mano de cada uno de estos actores, de tal manera pues que nos dan una sensación de lo instantáneo, nos dan una sensación de lo vertiginoso, nos dan una sensación de lo rápido, de lo inesperado, de lo insospechado. Este antecedente puso de moda al reality show, porque es que realmente este formato está inventado prácticamente desde que comenzó el cine. Los hermanos Lumière en Francia, a finales del siglo XIX, lo que filman precisamente es la realidad de unos obreros saliendo de la fábrica, unos niños jugando, un jardinero regando un jardín, etcétera, 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 etcétera. Así hasta cuando aparece un documentalista que se basa mucho en la antropología, apellido Flaherty, y crea un documental que se llama Nanook el Esquimal. Allí entonces encontramos cómo transcurre la vida de una familia indígena esquimal en el Polo Norte. Y también, antes de la aparición de ese documental de Nanook el Esquimal, los formalistas rusos crean un nuevo género cinematográfico que se llama Siga Vertov. Pero de hecho, unos años antes de la aparición de Nanook el Esquimal, los formalistas rusos se interesaron tanto por registrar la verdad tal cual que crean un género cinematográfico que se llama Kino Pravda, que en castellano se puede traducir como cinema verdad. Y en efecto ellos trataron de capturar la realidad de la vida de los campesinos rusos. Y así, a lo largo de toda la historia del cine, hasta cuando aparece la televisión, más o menos en los años 40, 50, siempre hubo la curiosidad, la necesidad de capturar lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. Hasta que aparece La Bruja de Blair, hasta que aparece la moda de los reality shows, y encontramos toda una amplia gama de estos reality shows. Encontramos, por ejemplo, la reconstrucción de accidentes aéreos. Encontramos, por ejemplo, la guerra de las regiones, en donde hay la competencia entre distintas personas por alcanzar ciertas metas, en donde encontramos, por ejemplo, juicios en vivo, o por ejemplo, podemos encontrar también cómo sobreviven ciertas personas después de un accidente de un avión en medio de la selva, o encontramos también aquellos realities gastronómicos, en donde comenzamos a ver casi desde una mirada antropológica y sociológica las distintas culturas gastronómicas que hay en diversas regiones, en diversos o distintos lugares. Encontramos también
realities muy próximos al periodismo de profundidad. Allí tenemos pues una nueva forma de hacer crónica periodística. Pero lo cierto es que buena parte de estos programas de reality shows se basan en las reglas de la ficción y por eso son tan fáciles de entender. Ya vimos entonces cómo la estética y los estereotipos mujer-hombre blanco han prevalecido en nuestra televisión, muy por encima del común de las características físicas de la mayoría de los colombianos. Por eso, los invitamos a que repasemos una serie de actuaciones de actores y actrices afros que son nuestro tema del día. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Si bien en los años 1600, como dice La Rebelión, famosa canción del difunto Joe Arroyo, los negros eran esclavos y sirvientes, hoy en día hay muchos que ocupan altos cargos o que realizan obras de gran admiración, como es el caso de María Isabel Urrutia, medallista olímpica y política, y Paula Moreno, es ministra de Cultura, entre otros muchos casos. Pero esto no es lo que nos enseña la televisión, pues en ella los afrodescendientes interpretan papeles de choferes, matones y sirvientes, que no exploran otra dimensión del ser humano. Aunque muchas veces no nos detenemos a analizar qué papel tienen unos y otros en una serie o dramatizado, este patrón afecta en la concepción o idea que se hacen los televidentes. Mira tú, le preguntó a los cartageneros si les gustaría ver más actores y actrices negros desempeñando papeles protagónicos. Bueno, me gustaría que existiera mayor número de actores negros en nuestra televisión colombiana, porque eso sería, cierto, legitimar o darle validez a algo que es algo constitucional, porque hablamos de un país triétnico. El hecho de que no haya lo suficiente personajes protagonistas de raza negra, pues es una muestra de racismo, y creo que hoy en día pues debiera ser eso en condiciones iguales. El actor Ramsés Ramos, conocido por su papel de Víctor el Nene en la telenovela del canal privado RCN, El Joe Arroyo, la leyenda, nos comentó su experiencia como actor afro en la televisión colombiana. Digamos, en el caso de los afros, en la historia de la televisión siempre se ha predeterminado a esta etnia en roles o personajes que van en unas gamas de subordinados muy grandes, empleadas del servicio, choferes, ladrones, sicarios. Obviamente son muy pocos los ejemplos en los que el relato, digamos, en el caso de la televisión, se ha podido desprender de ello. Los medios de comunicación tienen un deber social y respeto por la Constitución y las leyes de nuestro país, sobre todo por ser grandes agentes que difunden contenidos. Es así como más de un canal se han vuelto en problemas por contenidos que atentan contra intereses o derechos de un grupo específico, ya sea por cuestiones raciales o no. Y como hemos estado hablando del rol de los negros en la televisión, del esfuerzo por romper paradigmas y de esa lucha constante porque se privilegie el talento y no el color de la piel, hoy en Mira Tú, en Sepia, le rendimos homenaje al actor chocobano Óscar Borda. Azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra, de la semilla negra y de la tierra negra. Con más de 20 años de experiencia en televisión, teatro y cine, Óscar Borda ha realizado diversas producciones en Colombia, Venezuela, México e Italia. Su inicio en televisión comenzó con la telenovela Azúcar, donde interpretó a Ignacio Solás. Luego participó en la telenovela Café, donde interpretó a Harold McLean, personaje que le da reconocimiento en el campo actoral.
y en 1998 hizo el papel de Ricardo Pérez o Rocky París en Perro Amor. En cine participó en la película Perro come perro, donde realiza el papel de Eusebio Benítez. También actuó en Juegos bajo la luna, película dirigida por Mauricio Wallerstein, y Amores ilícitos de Heriberto Fiorillo, donde tuvo la oportunidad de trabajar con actores de la talla de Robinson Díaz. En el teatro trabajó en Fritos pero no revueltos junto a José Manuel Ospina y Sandra Beltrán. En Blanco y Negro también trabaja junto a José Manuel Ospina y realizó un monólogo llamado Un Oscar para una diva, donde interpretó a Sofía, una diva de la noche que trabaja en el Club Frenesí en Miami. En el 2008, con la película Perro come perro, ganó en el Festival de Brasil Cinema de Gramado por Mejor Actuación. En el 2010 ganó el premio TV y Novelas al Mejor Actor de Reparto con la novela El Capo. Óscar Borda es un gran ejemplo que en nuestro país hay talento y que este talento representa muy bien a la etnia negra y al país en general. El Capo es como un papá, pero un papá de los duros. ¿Daría la vida por él? La vida es poco. Vamos a una pausa. Recuerda, esto es Mira Tú, el programa del Defensor del Televidente de la Universidad de Cartagena. Escríbenos a televisión@unicartagena.edu.co. Desde el ámbito del sector público de nuestro país podemos ver cómo los negros ocupan altos cargos de poder. Ministras, asesores presidenciales, oficiales en las Fuerzas Armadas, científicos y académicos. Esta reivindicación también se advierte poco a poco en la pantalla. Hoy tenemos protagonistas de historias, presentadoras exitosas y periodistas que generan opinión. Un cambio que sin duda se acerca más a la realidad de quiénes y cómo somos verdaderamente los colombianos. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Hoy por hoy es más fácil encontrarse con personas negras en televisión. Por ejemplo, todas las mañanas recibimos los buenos días en Caracol Noticias de la presentadora Mabel Lara, una profesional de gran respeto y destreza. En la esfera política existen muchos negros con puesto de poder para hacer sentir la voz de esta etnia en la sociedad. Ministras, alcaldes, generales del ejército y demás personalidades que se abrieron paso en el ámbito público demostrando su talante. Dime ya dónde está Álvaro José Arroyo González. ¿Dónde? Está cantando. En la rama de la actuación hay muchos representantes como Rancés Ramos, Óscar Borda, Omar Murillo, entre otros. A la 1, a las 2, 3. Los reality shows en Colombia que se alimentan de la realidad han reclutado muchas veces a una mezcla de colombianos de todas las razas, brindando espacio a negros como es el caso del Desafío, Factor X y protagonistas de novelas. Se podría afirmar que existen más espacios en la televisión para los negros y la población reconocida como afro. Sí, no cabe duda, es el mismo. Mira Tú le preguntó a los cartageneros qué pensaban y esto fue lo que nos contestaron. Está en perfecto estado. La misma vaina, solo que menos descarado. O sea, sigue siendo la misma cuestión. No ha cambiado, al contrario. Ahí, digamos, últimamente se ven, en el caso de los noticieros, ciertos presentadores de raza negra, pero sabes que no he visto realmente un protagonista de una novela que sea de raza negra nunca. O sea, las representaciones sociales, las representaciones culturales que se hacen de los afrodescendientes no ha cambiado. Precisamente para mí es un problema que es fundacional, que es de bases culturales, que todavía debe solucionarse mucho más a cualquier ajuste básicos que se hacen a la malla de contenidos. Los maestros que lo acompañaron a conquistar la fama y a cosechar. Aunque aún no sea tan fuerte el cambio, los medios, especialmente la televisión, ha dado un paso en el reconocimiento de la diversidad étnica. Que vos vengas conmigo a Medellín a grabar unas canciones con mi orquesta. ¿Te parece?
Si escuchaste alguna palabra que desconoces y quieres saber su significado, presta mucho oído a nuestro ABC. Imaginario, creación mental de algo que se construye a partir de la práctica diaria y de manera colectiva. Estereotipo, imagen repetitiva con pocos detalles que se tiene de un grupo de personas que comparten ciertas cualidades. De donde vengo yo. Se nos terminó el tiempo, pero la próxima semana seguimos con más de Mira Tú, el programa del Defensor del Televidente de la Universidad de Cartagena. Si quieres volver a ver este mismo programa, ingresa por www.unicartagena.edu.co/udctv.com, porque en Mira Tú formamos mejores televidentes. Encuéntranos por Facebook, Twitter o en este correo electrónico. Mira y verás. Soy Gina Hernández. Chao.